Saludos, estudiantes de tercer año. En esta ocasión vamos a continuar el tema acerca de las operaciones con números irracionales y radicación, por lo cual vamos a ver qué significa lo que es el símbolo radical. En este caso vamos a ver esta simbología que es un poco nueva para nosotros, lo cual posee unas características muy importantes que vamos a señalar a continuación. Observemos acá el símbolo radical y aparecen algunos elementos que están acá presentes. Como primer elemento tenemos el índice de la raíz y es el número que se ubica en la parte superior del símbolo radical. Como segunda característica observamos el símbolo radical. Como tercera característica observamos la cantidad subradical o radicando. Como cuarto elemento vemos que sobre la cantidad subradical tenemos los exponentes. En caso de no tener algún número allí, se denota que es 1. Sea A un número que pertenece a los números reales o al conjunto de los números reales, diremos que N y B pertenecen a los naturales. Es decir, este número que está acá, que es la cantidad subradical, es un número real, pero B y el número N son números naturales, es decir, que no podemos tener allí números fraccionarios ni podemos tener números negativos. Diremos que C es la raíz enésima de A y se va a denotar de la siguiente manera. C es el resultado de obtener este valor cuando lo operamos en la calculadora. También pudiéramos decir que se denota de la siguiente forma. C elevado a la n es igual a A elevado a la b. Es decir, lo que tenemos en la cantidad subradical va a ser igual al valor de C elevado a la n, que es este valor que está aquí. La operación que consiste en encontrar la raíz se llama radicación, es decir, encontrar la solución de este proceso es lo que vamos a llamar raíz. Y su proceso inverso es la potenciación. Lo contrario a la radicación es la potenciación y viceversa. La potenciación, la operación contraria, es la radicación. En estos aspectos veremos los tres primeros casos. El primero, si n es par y a es un número negativo, la raíz no existe o no tiene solución real. Observemos el primer ejemplo. N es el valor de 4. Tenemos el símbolo radical y la cantidad subradical es menos 16. En este caso, observen que acá no aparece ningún valor de la potencia. Quiere decir, o se sobreentiende que allí hay un valor numérico que es 1. Observemos acá, n es igual a 4, es un número par. A es igual a menos 16, es un número negativo. Por lo tanto, esta raíz no tiene solución. Veamos el segundo caso. Si n es impar y a es un número negativo, la raíz tiene solución real, es decir, sí tiene raíz. Veamos el siguiente ejemplo. La raíz cúbica
de menos 125. Veamos sus elementos. 3 es el valor de n, menos 125 es el valor de a, o la cantidad subradical, y observemos que acá no aparece ninguna potencia. Eso quiere decir que está elevado a la 1, o se sobreentiende que el exponente es 1. Aquí colocamos esos elementos. N es igual a 3, por lo tanto es un número impar. A es igual a menos 125, es un número negativo. Observemos, como esto es una potencia, y vamos a hacer alusión un poco a la definición, tenemos lo siguiente. C a la n, yo lo puedo escribir como a elevado a la b. Entonces, podemos observar, ¿verdad?, que acá obtenemos la respuesta de que la raíz cúbica de menos 125 es igual a menos 5. ¿Y cómo nosotros sacamos ese valor? Bueno, este vendría siendo mi valor C. Es lo que representa numéricamente lo que obtuvimos en C. Fíjense, C elevado a la n es esto que tenemos acá. Recuerden siempre colocar los números negativos en paréntesis. Menos 5 elevado a la 3. Por propiedades de la potenciación o por la definición de potenciación, desarrollamos esta potencia. Escribimos la base tantas veces como nos indique el exponente. En este caso vamos a escribir 3 veces menos 5. Entonces, menos 5 por menos 5 por menos 5. Al hacer las operaciones, observen que voy de 2 en 2. Menos por menos, más. 5 por 5, 25. A eso le voy a multiplicar el otro factor que me queda. 25 por menos 5. Sacamos nuestra cuenta primero con los signos, más por menos, menos. 5 por 5, 25. Y llevo 2. 2 por 5, 10. Y 2 que llevo, 12. Usted puede hacer la operación como comúnmente usted lo hace. 25 multiplicado por 5 y no hay ningún problema. Usted puede hacer la operación así. Lo importante es que usted observe que este número que le está dando acá es este mismo que tiene acá, que es la cantidad subradical. Por lo tanto, se cumple que C es igual a la raíz enésima de A elevado a la B. Si el valor de C elevado al índice de la cantidad subradical es igual a el valor que tenemos del radicando. Muy bien, ahora tenemos como último caso lo siguiente. Si n es igual a 2, este no se coloca en lo que es el símbolo radical. Eso se va a sobreentender que es 2. Por ejemplo, tengo acá mi símbolo radical y el índice de la raíz no aparece. Cuando no aparezca, nosotros automáticamente debemos sobreentender que eso es 2. Y se lee la raíz cuadrada de 2. Disculpen, se lee la raíz cuadrada de 4. Continuando un poco con el tema, veremos ahora las propiedades. En este caso, observamos la primera propiedad, cambio de exponente fraccionario a la forma radical. Como tenemos un exponente, sabemos que es el número que aparece acá arriba, pero
observemos que tiene una forma fraccionaria. ¿Qué es eso? O vamos a recordar un poco eso. Tenemos una forma de numerador y denominador. Cuando tenemos algo así, o estamos en presencia de esta expresión, vamos a llevarla de exponente fraccionario a forma radical, lo cual el valor del denominador pasa a ser lo que es mi índice radical y el valor del numerador se queda como el exponente del radicando. En este caso, observemos que hay una condición donde m debe ser distinto a 0. ¿Y por qué nosotros tenemos que tener esa condición? Bueno, en este caso, como es una fracción, recordemos que el denominador no puede ser 0, porque no existe ninguna división entre un número natural y el 0. Es por esa razón que debemos tener mucho cuidado con esa condición. Vamos a ver un primer ejemplo. Transforme las siguientes expresiones con potencia fraccionaria a radical. Y observamos nuestra primera expresión. 7 elevado a la 3 medio. Vuelvo a leer. 7 elevado a la 3 medio. El numerador es 3 y el denominador en esta expresión es 2. La base de esta potencia es 7. Ahora bien, vamos a hacer la solución de este enunciado. Lo primero que tenemos que hacer es identificar los elementos. A es 7, M es 2 y N es 3. ¿De dónde sacamos eso? De acá. Como ya identificamos nuestros elementos, vamos ahora a copiar la expresión. A elevado a la n sobre m es igual a el valor que me están dando o a la expresión que tengo, 7 a la 3 medio. Lo que vamos a hacer es transformar a una expresión radical. Recordemos, el denominador pasa a ser el índice del símbolo radical. Como es 2, y según el caso que estudiamos, el caso 3, como n es 2, no se coloca porque se va a sobreentender. Por eso acá ustedes no ven que colocamos un 2, sino que ya se sobreentiende que es 2. El 3, como es el numerador, va a ser ahora el exponente de este número que va a ser la base. Y juntos son el radicando o la cantidad subradical de esta expresión. Vamos a observar ahora lo siguiente. Recordemos nuevamente, si el índice es 2, no se coloca. Resolvemos la potencia que aparece acá. 7 elevado a la 3. Recordemos, 7 elevado a la 3 es escribir 3 veces la base. En este caso, 7. Y lo vamos a multiplicar, es una multiplicación. 7 por 7 por 7. Y como les dije en el ejemplo anterior, podemos ir desarrollándolo de 2 en 2. 7 por 7, 49. Ahora, 49 lo voy a multiplicar por 7. El resultado es 343. Vuelvo y repito, usted puede hacer las operaciones en la hoja y no hay ningún problema. Así, reescribiendo la expresión, tenemos que la raíz cuadrada de 343 es igual a 7 elevado a la 3 medio. Es decir, que al desarrollar esta potencia tenemos que
colocarla como el radicando. Y eso va a ser igual a la expresión que me dieron originalmente. Como segundo ejemplo, observemos x elevado a la 5 séptimo. En este caso, ustedes se pueden preguntar, ¿qué número es este? Y les puede generar mucha duda. Ustedes tranquilos. En este caso, la base simplemente es una variable. Vamos a tener la solución. Vamos a ver esa solución. Lo primero que les dije en el ejemplo anterior es identificar los elementos que aparecen allí. En este caso, A, N y M. A es X, N es 5 y M es 7. Así, escribimos la definición del cambio de una expresión con exponente fraccionario. Sustituimos con la expresión que nos dieron para identificarlos mejor a N, M, y su transformación es la siguiente. Acá el valor que yo tengo como denominador va a ser mi índice radical. Vuelvo otra vez. Este número que está acá, que es el denominador de la fracción, va a ser mi índice de la raíz. Este numerito que está acá, que es el numerador, es el exponente de la base que tengo acá para formar juntos la potencia, que se convierte en el radicando. Como la potencia es x a la 5, no se desarrolla, ya que la base es una variable. Quiere decir que el ejercicio queda hasta aquí, porque no van a resolver lo que tienen dentro del símbolo radical. Observemos un tercer ejemplo, donde la base que tengo de mi expresión acá es menos 3 y el exponente es 4 tercios. Como solución, lo primero que tenemos que hacer es identificar los elementos A, N y M. A es menos 3, N es 4 y M es 3. Así, reescribimos nuestra definición de transformación, donde esta es mi potencia con exponente fraccionario, y aquí escribimos nuestra expresión para identificarnos mejor. La transformación a una forma radical sería lo siguiente. Este 3 es mi denominador que se convierte en el índice de la raíz. Luego, la base la dejamos con el valor que tengo acá en el numerador y se convierte en el radicando o la cantidad subradical. Como la potencia es menos 3 elevado a la 4, es decir, esto que tengo acá, esto lo debo resolver o desarrollar. Por esa razón, recordemos, 4 es el exponente y la base es menos 3. Debemos resolver. Escribir la base tantas veces me diga el exponente. Voy a escribir menos 3 4 veces y eso lo debo multiplicar. Menos 3 por menos 3 por menos 3 por menos 3. Como vamos haciendo las operaciones de 2 en 2, menos por menos, más. Y 3 por 3, 9. Acá, menos por menos, más, y 3 por 3, 9. En este caso, observen que los valores positivos no los colocamos, el símbolo como tal, más, porque se sobreentiende que ellos son positivos. En el caso de 9 por 9, fíjense que ellos son positivos y los multiplicamos.
9 por 9, 81. Y sigue siendo positivo. Este número es el que vamos a escribir ahora como radicando. Ya no es la potencia, sino este número que obtuvimos acá, lo transformamos en el radicando. Sigue siendo la raíz cúbica de 81 es igual a menos 3 elevado a la 4/3. Es decir, cambio este número que está acá por el valor que me dio al desarrollar la potencia. Y reescribo esa nueva forma radical con la expresión que me dieron originalmente. Como último ejemplo, observemos que tenemos una combinación donde la base es una variable y el exponente ahora es un número fraccionario negativo. Veamos acá, t elevado a la menos 1/2. Como solución, debemos recordar primeramente las propiedades de la potenciación. Tenemos que una base elevada a un exponente negativo se transforma en esta expresión. Es una fracción donde el numerador es 1 y el denominador es la expresión que tengo acá, pero positiva. Esto se le llama potencia con exponente negativo. Recordamos esto porque es justamente la propiedad que vamos a aplicar a continuación. Observemos, como tengo un exponente negativo, voy a transformar en una fracción donde el numerador es 1 y el denominador es mi expresión sin el negativo. Ahora bien, vamos a identificar los elementos de esta expresión que es justamente mi potencia fraccionaria. A es t, n es 1 y m es 2, haciendo referencia a esta expresión que está acá. Ten en cuenta que se sobreentiende cuando el índice es 2. Ahora bien, observemos mi expresión original. Aplicamos la propiedad de la potencia y ahora sí, transformamos esta expresión en una forma radical. Fíjense, como el índice es el valor que tiene el denominador y ese es 2, no se coloca porque se sobreentiende que es 2. Acá, como tengo que es 1, el numerador es el exponente de esta base que tengo acá. Y recordemos siempre que cuando yo tengo t elevado a la 1, yo lo puedo sobreentender. Por esa razón acá en esta expresión, aquí no colocamos el 1. Si usted lo quiere colocar porque se le hace más fácil, porque quiere identificar según la expresión, fíjense, lo estoy haciendo a lápiz como una manera visual para que usted identifique qué elemento va justamente en esa expresión radical. En este caso, recordamos nuevamente que la radicación parte del símbolo radical que tiene 4 elementos y ella es el proceso inverso de la potenciación. Vimos también lo que es la transformación o el cambio de forma fraccionaria a una forma radical. Estimados estudiantes, hasta aquí una primera fase, luego veremos el cambio de forma radical a exponente fraccionario y la última de las propiedades que es raíz de una raíz. Cualquier duda, cualquier inquietud acerca del tema, recuerden escribirnos por el chat del aula virtual mis dudas acerca del tema 5.